No se crea, no se crea. Quédese de pie mientras le leo 3 versículos en el Evangelio según San Juan. Dice así, después de que Jesús llegó, dijo esto. Él dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, yo te pido con todo mi corazón que el día de hoy abras nuestro entendimiento. Señor, te pido que quitas distracciones. Dios, ayúdame a expresar con claridad el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Puede tomar su lugar. Vivimos en la era de la información, ¿no es así? Tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de nuestras manos. No sé si a usted le ha pasado. Alguien hace una pregunta acerca de un concepto y rápidamente uno dice, déjame ver. Lo busca y en un instante tiene unas respuestas a algunas de las preguntas más complejas que puedan existir. Pero yo no sé si a usted le sucede o se ha preguntado alguna vez por qué es que teniendo tanto conocimiento en el día de hoy, teniendo más información que nunca, nuestra sociedad parece sentirse más perdida, vacía, confundida, especialmente sobre su propósito en esta vida. Cuando yo era niño y viajaba con mis padres, mi papá sacaba un mapa para salir de viaje. ¿Cuántos de aquí nacieron antes de los 80s? A ver. ¿Cuántos de aquí nacieron después de los 80s? De Timbiriche para acá. Bueno, por ahí, ¿verdad? Hay más o menos. La realidad de las cosas es que las cosas han cambiado. Ya después, yo más grande, cuando viajaba con amigos, el internet empezó a ser popular. Entonces, para viajar, visitaba uno una página que se llamaba MapQuest. Ponía uno la dirección a donde iba uno a viajar y le salía paso por paso cuál carretera, dónde dar vuelta, imprimía uno las hojas y de viaje nos íbamos, ¿no es así? Hoy en día ya nada se batalla, ¿eh? Solo se pone la dirección. Por eso éramos más inteligentes los de antes. No se crea, no se crea. Pero la información abunda. El objetivo del mensaje de hoy es dar un poco de claridad. Hoy vamos a descubrir por qué la información sobreabundante no es suficiente, ni podrá ser suficiente para darnos propósito en esta vida. Es decir, el saber más no necesariamente implica que conozcas el propósito de tu existencia. El conocimiento es lo que nos da o moldea lo que se llama la cosmovisión. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que tú y yo vemos el mundo, nos da la visión, la explicación de la realidad de las cosas. Y el lugar donde nacemos, claro, afecta nuestra cosmovisión. La cultura de donde venimos también lo afecta. Las experiencias y algunos otros factores, que son bastantes, van a impactar cómo tú y yo vemos el mundo. Mucha de nuestra cultura hoy está afectada por estos aparatos que dictan cómo debemos ver el mundo. Ahora ya aprendemos demasiadas cosas de acuerdo a lo que no necesariamente escuchamos, sino más bien lo que vemos. ¿Me entiende? Pero en algún momento, sin importar cuánto conocimiento tengas, la mayoría, si no todo, casi todo, pudiera decir todo ser humano, se enfrenta a lo que yo llamo las preguntas inevitables de la vida. ¿Existe Dios? ¿Habrá un Dios más allá de lo que podemos ver? ¿De dónde vengo realmente? Sé de dónde vengo, pero usted me entiende, más allá en la trascendencia. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que es correcto o incorrecto? ¿Moral, inmoral? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Hay vida después de la muerte? Pero
después de hacernos este tipo de preguntas, yo creo que hay dos preguntas aún más importantes que creo que todos nos hemos hecho, nos hacemos o nos haremos en algún momento de nuestra vida. Y es el ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo vida? Y la segunda pregunta es ¿y cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué nací? Ahora, es necesario para explicar lo que trato de explicar no solo hoy, sino en los sermones que nos seguirán a lo largo de estas próximas 5 semanas, establecer cierto fundamento. Así que le voy a pedir que con toda intención trate de quedarse enganchado. Le voy a dar mucha información histórica de cómo la búsqueda del conocimiento ha cambiado a través de los años, de los siglos, se pudiera decir. Comencemos mencionando algo muy peculiar de esta nación en los años 30 y 40. En esos tiempos, en las primeras 30, 40 décadas del siglo XIX, la mayoría de las personas en Estados Unidos, hablemos, creían en Dios, pensaban que la Biblia era la palabra de Dios. La gran mayoría aceptaban los ideales de la moralidad cristiana, incluso si no vivían de acuerdo con esos ideales, seguían pensando que eran buenos. Ahora es necesario mencionar, no el 100% de la sociedad en general era perfecta, nunca lo será, pero el fundamento cristiano sobre el cual se fundó esta nación tuvo un impacto profundo en el éxito de los Estados Unidos como un lugar donde la gente podía prosperar y tener una buena vida. Había un fundamento de moral, de un entendimiento del bien y del mal. Ahora, hay un misionero evangélico, su nombre es Francis Schaeffer. Él vivió en el 1912 al 1984 y él desarrolló 2 conceptos. En inglés se le llama upper level y lower level. En español se pudiera decir el piso superior y el piso inferior. Para ser más claro, sería la historia del piso superior, la historia del piso inferior. Él los llamó así para referirse en el piso inferior como aquello que trata con los detalles, las matemáticas, la mecánica, las ciencias físicas. Aquello que puede estudiarse con la mente, que se puede observar y medir, que se puede experimentar y que hay datos y hay información para verificarlo. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el piso inferior, es lo que vemos, es donde vivimos. Pero luego él se refiere al piso superior como aquello que trata sobre las preocupaciones morales o religiosas de la vida. La espiritualidad se pudiera decir. Se podría decir que el piso superior es el que va a lidiar con esas preguntas inevitables que mencioné hace unos momentos. ¿Cómo podemos encontrar respuestas a esas preguntas? ¿Cómo podemos adquirir conocimiento? Si estamos en el piso inferior, bueno, el conocimiento se experimenta, se ve, se mide, se toca, se huele, se saborea, ¿me entiende? El piso inferior, pero el piso superior es algo más allá que requiere una búsqueda intencional de ese conocimiento. Ahora, le dije que iba a tener que esforzarse conmigo. Créame que este tipo de mensajes me cuesta trabajo comunicarlos, porque deseo que entienda, no todo, pero que entienda lo que la sociedad ha tenido que pasar y cómo aún en medio de duda, incertidumbre, temor, caos, perdición, la palabra de Dios sigue permaneciendo firme. Entonces, desarrollemos esto juntos. Hay algo que se llama el empirismo y el racionalismo. La visión que limita los datos a la observación y la experiencia se llama empirismo. ¿Algunos de ustedes hicieron algún experimento empírico en la escuela? ¿Alguien se acuerda? Empírico. Es algo que es verificable, es algo que se prueba. Esta manera de adquirir conocimiento rechaza la revelación divina, porque
debe poder tocarse, medirse, comprobarse. Ese es el empirismo. El único conocimiento válido es aquel que se obtiene mediante la reflexión acerca de los datos sensoriales. ¿Cuáles son los datos sensoriales? Bueno, los sentidos, ¿verdad? El tocar, oler, ver. ¿Estamos? Ok. Entonces, la cosmovisión es como vemos el mundo, y una cosmovisión cristiana reconoce la validez de la investigación empírica, reconoce que es válido ver, tocar, experimentar. Es decir, el cristianismo no es solo emociones y sentimientos místicos, y eso es lo que yo quiero tratar de disipar con esta serie. Es recordarte que buscar a Dios es más que una oración y sentir bonito. Buscar a Dios es buscar a un ser que vive, que es real, que es tangible, que envió a Jesús, y Jesús caminó en esta tierra, vivió en este mundo, y Él murió y resucitó, y eso se puede verificar no solo con los sentimientos, sino históricamente, y hablaremos más de eso en las próximas semanas. Entonces, el cristianismo no rechaza la observación. El problema es que el empirismo rechaza la revelación divina. Entonces, el viaje en que la humanidad ha estado para adquirir conocimiento ha ido cambiando. Y no vamos a entender dónde estamos hoy ni a dónde vamos si no entendemos algo y reflexionamos algo acerca de el pasado. Así que le pido una vez más, tenga paciencia conmigo. Vamos a llegar a algún lado juntos. Hay otro enfoque que ha intentado formar una cosmovisión, una manera de ver el mundo sin la revelación divina. Y este es el racionalismo. Entonces hablamos de empirismo y ahora racionalismo. Es el sistema que se basa solo en la razón, en la lógica y en los conocimientos que ya tenemos dentro de nosotros. No necesitamos nada de fuera, todo lo tenemos dentro, dice el racionalismo. Entonces, a lo largo de los años hubo un cambio, una desviación, un rumbo distinto al moverse de la fe a lo que llamamos la ciencia autónoma. En los primeros años de esta nación estuvo influenciada por el pensamiento, por la moral, por los ideales cristianos, pero al mismo tiempo el secularismo entró en los 60s. Es una fuerza que influyó en la cultura. Para los años 60, el secularismo era fuerte, especialmente en las universidades. De hecho, el día de hoy, aún en universidades cristianas, hay una manera de pensar de una forma secular. Fue el comienzo de lo que se conoce como modernismo y posmodernismo. Ahora dile al que está ahí a tu lado, no te duermas. Quédese enganchado por unos momentos. Cómo obtenemos conocimiento afecta nuestra percepción del mundo, afecta nuestra cosmovisión. Si usted agarra toda su información del TikTok y del Facebook, le va a afectar su cosmovisión. Alguien diga amén. La obtención de conocimiento o la teoría del conocimiento tiene un nombre, se llama epistemología. Al salir va a haber un examen de todas las palabras que he mencionado. No se crea. Epistemología. Esto es importante. En algún momento espero que lo recuerde, ¿verdad? La epistemología es la búsqueda del conocimiento. Es cómo desarrollamos el conocimiento. La búsqueda de la verdad. Teología para un mundo moderno. Es un libro escrito por un gran escritor, ni le menciono el nombre, se llama Yuri A. Gagarin. También va a haber examen de ese. Estoy tratando de explicarle la epistemología. Es la manera como uno adquiere conocimiento. Todos tenemos formas de adquirir conocimiento. Este hombre fue el primer astronauta ruso en ir a orbitar la Tierra. Y cuando él orbitó la Tierra y regresó del espacio,
Él dijo, pues yo fui ahí arriba y no vi a Dios. Lo cual quiere decir que para él, pues Dios no existe, porque no lo vio. Porque su epistemología, su manera de adquirir conocimiento, no era la manera correcta. Esa no es la manera de buscar a Dios, ¿me entiende? Entonces, a veces como cristianos nos metemos en problemas porque tratamos de buscar a Dios a nuestra manera o a la manera del TikTok, cuando la única manera es por medio de su palabra. Entonces, el empirismo se convirtió en la corriente principal de pensamiento en las universidades y todo lo empezaron a racionalizar y se va uno más atrás, antes de Copérnico. ¿Cuántos saben quién es Copérnico? El geógrafo y astrónomo del siglo II, otro astrónomo, influyó en el mundo con su creencia de que la Tierra está en el centro del universo y que el Sol, la Luna y los planetas giran a su alrededor. Es decir, algún tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo. Años después la ciencia verificó que no es cierto, ¿verdad? Que la Tierra gira alrededor del Sol y que los planetas están acomodados de una manera distinta. Todo eso fue afectando la influencia cristiana. Y ahí fue cuando empezó a chocar con la Biblia. Se empezó a pensar que la ciencia era más confiable que la Biblia misma, que la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de quienes apoyaban esta búsqueda de la ciencia no tenían intenciones de eliminar o debilitar la teología, pero en la mente de muchos, la experiencia y la observación, que es el empirismo, habían triunfado sobre la teología. En pocas palabras, después de tanto verificar y encontrar y comprobar, Dios ya no era necesario. Si Dios existía, la Biblia tendría que someterse a la ciencia en lugar de que la ciencia se sometiera a la Biblia. Y esto afectó el pensamiento en este lado del mundo. Después llegó un hombre llamado Darwin. ¿Cuántos aprendieron algo de Darwin en la escuela? Puras mentiras. La visión de Isaac Newton iba en contra de lo aceptado anteriormente. Newton fue el que descubrió la gravedad, investigaron que los planetas estaban acomodados distintamente. Pero cuando menos Newton tenía creencias o fundamentos cristianos. Darwin era un agnóstico. Entonces, ¿cómo llegamos a lo que se llama el deísmo? ¿Quién ha escuchado la palabra deísmo? Se la explico. Para la época de Newton, la Biblia ya no podía ser aceptada como revelación divina. Se hizo a un lado. La razón había sido exaltada como el árbitro final de la verdad. Y al perder la fe en la autoridad a la Biblia como revelación divina, muchos ya no creyeron el mensaje cristiano de redención a través de Jesucristo. Al mismo tiempo no estaban listos para abandonar a Dios. Entonces lo que sucedió es que dijeron, bueno, el Dios de la Biblia no puede ser el Dios, pero seguramente hay un Dios. No sabemos quién es Dios, pero seguro habrá un Dios, cualquiera que ese Dios sea. ¿Sabe? El deísmo, así se llama esta manera de pensar, cree en un ser supremo, cree en la obligación de adorar ¿a quién? A un ser supremo, cree en una conducta ética, es decir, buenas personas, creen en el arrepentimiento de pecados, en las recompensas y castigos divinos en esta vida y en la siguiente. De hecho, sobre algunos de estos principios se fundó esta nación, los Estados Unidos. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin eran deístas. Los deístas no aceptaban la necesidad de la redención ni el evangelio, pero sí aceptaban la creación divina. La realidad era algo racional, era algo que se puede racionalizar. Creían en un orden moral y aunque estaban en desacuerdo con el cristianismo ortodoxo, si se puede decir, no estaban en desacuerdo con la esencia del cristianismo, que hay una moralidad y que hay una explicación racional de la realidad. ¿Quién sigue conmigo?
Eso, con esos tres le seguimos. El deísmo ya no es una fuerza tan fuerte. Quiero llegar a lo que sigue. El deísmo fue antes, ¿verdad? Yo a veces me gusta predicar un mensaje acerca del Día de la Independencia en esta nación, acerca de cómo la nación fue fundada, y hablo de que fue fundada sobre buenos principios, pero como cristianos a veces los buenos principios nos afectan porque nos ponemos cómodos. Después llegó el modernismo y el posmodernismo. Los modernistas o el modernismo van más allá que los deístas. Ellos sostienen una visión secular, creen que el único conocimiento racional es aquel que puede ser verificado, es decir, existe Dios, a ver, muéstrame que existe Dios con algo aquí lo quiero ver ya. Algunos son ateos, otros son agnósticos, pero la mayoría de los que modernistas afirman creer en Dios. Sin embargo, su Dios no sirve para ningún propósito en el desarrollo de su cosmovisión. Es decir, sí hay un Dios, pero allá Él y acá yo. El modernismo estaba en conflicto con el cristianismo, rechazó la revelación divina como fuente de datos, despojó a Jesús de su deidad, no dejó espacio para los milagros en la Biblia. Todo lo que sucedió alguna vez se podía explicar sobre la base de causas y efectos naturales, y nuestra única esperanza es la naturaleza, pero al menos tienen una visión optimista. Ahora, eso ya pasó de moda, ahora es el posmodernismo. El modernismo no ha desaparecido por completo, pero el posmodernismo surgió a raíz del fracaso del modernismo. El modernismo fracasó en producir la verdad, porque cuando sacas a Dios de tu vida, te traerá incertidumbre, duda y temor. El modernismo tuvo unos 200 años para cumplir sus promesas, pero falló. La diferencia entre el modernismo y el posmodernismo, se la digo rápida. El modernismo creía que la verdad existía, pero que no se podía encontrar. El posmodernismo ni cree en la verdad última ni desea encontrarla. Fíjese, aquí es donde me va a entender el posmodernismo de una manera más clara. Las señas de la identidad del posmodernismo son las siguientes: la duda, la incertidumbre, ideas contradictorias, la contingencia, el relativismo, el pluralismo y la tolerancia. El modernismo creía que una cosmovisión racional era posible, pero siempre se quedaron cortos al intentar producirla. En otras palabras, conocimiento tras conocimiento tras conocimiento, pero nunca llegando a la verdad. Pablo, creo que lo escribió en 2 de Timoteo, dijo, siempre aprendiendo, pero nunca logrando conocer la verdad. Después del posmodernismo llegamos a algo que todos hemos visto en los últimos 10 años inflarse de ego, y es la cultura de la verdad relativa. ¿Ha escuchado ustedes? Es difícil encontrar un punto exacto en el que el posmodernismo surgió, tal vez al principio de los 1900. Lo que pasa es que nos dormimos y no lo vimos. Para el 1960, en la década de los 60 en adelante, surgió una negación del piso superior, como se lo expliqué al principio, de esa historia del piso superior. Había insatisfacción, es cuando los hippies empezaron a surgir, se rebelaron contra el sistema, contra el gobierno, contra la iglesia, contra la tradición. Se propusieron derribar sin saber qué construir, buscaban respuestas, experimentaban con drogas para expandir la mente, para encontrar respuestas durante un viaje de drogas, y la influencia del relativismo comenzó a permear la cultura. Esto es lo que es problemático del posmodernismo, que todo es verdad y todo es falso. El posmodernismo acepta todo y rechaza todo, porque no hay verdad absoluta ni mentira absoluta. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, y cada quien su verdad, y nos llevamos bien. Y es una incoherencia. Todo es verdad en el sentido de verdad, bajo un estándar de verdad absoluta, y en ese sentido todo es falso. ¿Quién sigue conmigo? Una de las cosas del modernismo que realmente resultaba ofensivo para los posmodernistas era la idea de
de que nosotros en este lado del mundo intentáramos convencer al resto del mundo de que lo que tenemos es superior. Hubo conflicto. Y es que el estudio científico requiere una uniformidad. ¿Sabe por qué podemos estudiar el mundo como es? Porque el mundo está en orden. La naturaleza de Dios es hermosa, ¿no es así? Podemos estudiar una planta porque la planta nos sorprende. Podemos estudiar al cuerpo humano porque el cuerpo humano es sorprendente. Esta mañana hablaba con el esposo de Tori, con Barry. Él tuvo una cirugía hace unas semanas y le abrieron aquí. Y hace unas semanas se veía y ahora no se ve nada. Y lo podemos estudiar porque ya está ahí, no es que lo estamos creando como humanidad. El éxito del posmodernismo en el pensamiento secular ha aumentado la dificultad de vivir nuestra fe como ciudadanos cristianos. Pero yo me temo que como creyentes muchas veces hemos sobreespiritualizado en exceso nuestra experiencia cristiana, pensando que no existe un fundamento racional para nuestra fe. Y eso es lo que quiero combatir en estas próximas semanas. Hace unas décadas había un fuerte énfasis en lo que está bien y lo que está mal. Hace unas décadas había un énfasis en lo que es la honestidad, la integridad, la pureza, la modestia, la responsabilidad, el deber, la diligencia, la fidelidad, la lealtad, el autocontrol, el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad, la preocupación por los demás, la consideración, la amabilidad, la cortesía, la educación, los modales, la dignidad, la belleza y la excelencia. Por supuesto, no todos mostraban estas virtudes, pero esas virtudes eran reconocidas y valoradas como algo que marcaba una diferencia en las personas. Podía haber opiniones diferentes en cosas menores, pero la moralidad básica de los 10 mandamientos se consideraba algo bueno. Una violación de la moralidad básica era considerada un pecado. No algo que se celebraba o se toleraba o se afirmaba. El énfasis en lo correcto y en lo incorrecto ayudaba a las personas a desarrollar un sentido de responsabilidad y de compromiso. Como dije, en los 30s, 40s, casi todos pensaban que el cristianismo era la verdad. Y si vivían en pecado, cuando menos decían, no, ahorita no, pero después me acercaré a Dios. Porque había un entendimiento de que Dios era real. Cuando se predicaba sobre la salvación había una respuesta, pero ahora nos enfrentamos a un mundo donde no hay sentido de moralidad ni reconocimiento de un creador divino. Pero yo soy de los que piensan que esos días están llegando a su fin. Y todo esto que los traigo de arriba para abajo y que algunos de ustedes están como que, ay, ya aterriza el avión, pastor. Créeme, hasta yo tengo calor. Todo esto nos nubla y nos distrae de buscar al único, a el único que nos puede salvar. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero ¿qué importa lo que los demás piensen? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? No qué piensan los de One Church, no, ¿qué piensas tú? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que esta pregunta se nos sigue haciendo hoy a nosotros, la iglesia. Estamos enfrentando un tiempo en el que a nuestros hijos se les enseña desde todas las direcciones que no hay verdad, que su verdad es su verdad, que está en ellos. Encuéntrate a ti mismo, te dicen. ¡Qué mentira! Yo lo que menos necesito es encontrarme a mí, yo necesito encontrar a aquel que me puede salvar y transformar a mí.
Oiga. Y es que es tiempo de que conozcamos a Jesús, su palabra y su propósito para nuestras vidas. ¿Quién dices tú que es Jesús? Él es el Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente. Él vino a mostrarnos el camino. Al principio del mensaje nos preguntamos por qué nos sentimos tan perdidos en un océano de información. Y la respuesta es esta, que la ciencia y el modernismo pueden decirnos dónde estamos, pueden ubicarnos en la realidad de las cosas, darnos una perspectiva, un entendimiento panorámico de la ciencia, de la gravedad, de la atmósfera, de las lluvias, del clima, de lo que usted quiera. Nos dan los hechos de nuestra biología, la mecánica de nuestro mundo. Pero solo el conocimiento de Dios nos dice por qué estamos aquí. Le decía yo que en mis tiempos imprimíamos el mapa, las direcciones. Hoy tienes el GPS, ¿verdad? Puedes hasta abrir un Google Earth ahí, te enseñan los fraccionamientos de quien quieras y le das hasta adentro y te bajas hasta la calle. Pero de nada te sirve tener ese acceso si no sabes a dónde ir. Si yo te digo, mañana nos vemos a las 5, ¿dónde, pastor? Tú ábrele al GPS donde le pongas. De nada te sirve saber dónde están todos los restaurantes si yo no te digo dónde nos vemos. Yo no sé cómo Dios en su gracia y su misericordia decidió darnos revelación divina que nos dice dónde podemos encontrarlo, que nos dice para qué nacimos, que nos dice para qué hay que morir, que nos dice cómo hay que comportarnos, que nos dice cómo orar, cómo buscarle, cómo seguirle. Oiga, el mundo está de locos. Gente matándose una a otra, hay odio, hay corrupción. Hay aquellos que abusan del cristianismo para lograr lo que ellos quieren a su manera. Y hay los que lo rechazan de una manera descarada e irreverente. Y en medio del caos, y en medio de la confusión, y en medio del ruido, Jesús te sigue preguntando cada día, pero tú, ¿quién dices que yo soy? Ponte de pie conmigo. La información nos da un mapa, pero solo Jesús nos da un destino. La vida verdadera no se encuentra en saber sobre el mundo, se encuentra en conocer al creador del mismo mundo. Ahora, Pedro nos advierte que hay falsos profetas en medio de nosotros, que hay maestros falsos en medio de nosotros que secretamente introducirán herejías en la iglesia y negarán al Señor mismo. En Primera de Juan se nos dice que no creamos, sino que probemos todo espíritu para saber si es de Dios, porque habrá falsos profetas. ¿Cómo los vamos a probar? Mateo 7:15, Jesús les dice, estén alertas porque hay falsos profetas. Vienen a ustedes vestidos, disfrazados como ovejas, pero son lobos feroces. En segunda de Timoteo 3 dice que en los últimos tiempos habrá amadores de sí mismo, del dinero, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus padres, sin gratitud, corrompidos, sin amor, sin saber perdonar, chismosos, sin dominio propio, que no aman a Dios. No tengan nada que ver con estos, dice. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo hacia todos aquellos que viven de una manera deliberadamente en contra de Dios y sus principios, y dice que suprimen la verdad con su maldad. En Juan 8, versículo 30,
Jesús le habla a los judíos y les dice: si se aferran a mis enseñanzas, entonces serán mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo empieza? Si se aferran a mis enseñanzas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, esta mañana Dios, te pedimos que nos perdones por a veces perdernos en tanto ruido a nuestro alrededor. Queremos conocerte a ti. Yo te pido que esta semana, Señor, tú te reveles a nosotros de una manera sobrenatural, clara y concisa por medio de tu palabra. Yo te pido que nos des un hambre, Señor, por tener ese tiempo a solas contigo, de buscarte, sin distracciones, Señor. Tal vez borrar unas cuantas aplicaciones y enfocarnos en ti y escucharte hablar. Dios, yo te pido que si hay algún corazón lejos de ti en este lugar hoy, que hoy sea el día que volteamos a ti, Señor, y que nos rendimos a ti de una manera total y sin reservas. Gracias, Dios, por darnos tu palabra para guiarnos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: si estás agradecido por su palabra y de que Él no te ha dejado, dale gloria y adoremos juntos por un momento. Dice: